No es que el 1% sea más inteligente. No nació con un don especial. No vio algo mágico que tú no puedes ver. Lo que hizo distinto fue como piensa cuando nadie lo ve. Mientras la mayoría reacciona, ellos observan. Mientras otros se abruman con el caos, ellos buscan patrones. Mientras muchos deciden desde la emoción del momento, ellos deciden desde la estructura. No corren más rápido. No trabajan más horas. Piensan más claro. Y esa claridad, silenciosa, matemática, disciplinada, termina convirtiéndose en dinero, estabilidad y libertad. En este audiolibro no vas a escuchar promesas rápidas. Vas a descubrir la fórmula oculta que transforma caos en orden, problemas en sistemas, y decisiones comunes en resultados extraordinarios. Porque el verdadero secreto del éxito financiero no está en cuánto ganas, sino en cómo piensas antes de decidir. Capítulo 1. El error invisible del 99%. La mayoría de las personas no fracasa por falta de esfuerzo. Fracasa por algo mucho más silencioso, la forma en la que piensa cuando enfrenta un problema. Desde fuera, parece que todos quieren lo mismo. Estabilidad, tranquilidad, libertad financiera. Pero si observas con atención, notarás que casi todos toman decisiones desde el mismo lugar, la urgencia. Urgencia por resolver. Urgencia por reaccionar. Urgencia por apagar el fuego inmediato. Ese es el primer gran error invisible del 99%. No es que no sepan trabajar. Es que piensan en modo incendio. Cuando llega un problema económico, una deuda, una mala racha o una oportunidad confusa, la mente promedio no se detiene a analizar. Corre. Se apresura. Elige rápido. Busca alivio inmediato, no estructura futura. Y aquí aparece una verdad incómoda. El dinero no castiga la falta de esfuerzo, castiga la falta de claridad. El 99% vive tomando decisiones reactivas. No porque sea irresponsable, sino porque nunca aprendió a pensar de otra manera. Desde pequeños se nos enseñó a resolver, no a observar. A actuar, no a entender. A movernos rápido, no a mirar el sistema completo. En finanzas, esto tiene un costo altísimo. La persona promedio mira su cuenta bancaria como si fuera una foto del momento. Si hay dinero, se relaja. Si no lo hay, entra en pánico. Pero nunca se pregunta qué patrón generó ese resultado. Nunca se detiene a ver la secuencia completa. Pensamiento, decisión, hábito, resultado. El 1% sí lo hace. Y no porque sea más inteligente, sino porque aprendió a mirar desde arriba. Aquí hay una diferencia clave que casi nadie nota. La mayoría ve eventos aislados. El 1% ve sistemas en movimiento. Para el 99%, un gasto es solo un gasto. Para el 1%, ese gasto es una señal. Para el 99%, una deuda es un problema. Para el 1%, es el síntoma de una estructura mal diseñada. Para el 99%, un ingreso extra es suerte. Para el 1%, es un resultado lógico de una decisión tomada tiempo atrás. Esta forma de pensar no es emocional, pero tampoco es fría. Es disciplinada. El error invisible del 99% no es gastar mal. Es pensar sin estructura. Pensar sin orden. Pensar sin horizonte. Pensar solo en el hoy. Cuando una persona vive así, su vida financiera se vuelve una serie de parches. Hoy resuelvo esto. Mañana veo cómo arreglo lo otro. Después improviso. Y la improvisación constante crea cansancio, ansiedad y sensación de estancamiento. No porque la persona sea incapaz, sino porque está atrapada en un bucle mental. Un bucle que se repite así. Problema, reacción, alivio momentáneo, nuevo problema. El 1% rompe ese bucle en un punto muy específico. Antes de decidir. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Cree que la diferencia está en saber más de dinero, cuando en realidad está en pensar distinto antes de mover un solo peso. El 1% no pregunta primero, ¿cuánto voy a ganar con esto? Pregunta,
¿Qué patrón estoy reforzando si hago esto? Esa pregunta lo cambia todo. Porque el dinero no responde a impulsos, responde a estructuras repetidas en el tiempo. Una mala decisión tomada una vez no arruina una vida. Una mala decisión repetida, sí. Y eso es justo lo que hace el pensamiento reactivo, repetir sin darse cuenta. El 99% toma decisiones desde la emoción del momento, desde el miedo, desde la presión, desde la comparación. El 1% se entrena para hacer algo que parece simple, pero no lo es. Detenerse. Detenerse no para procrastinar, sino para observar. Observar qué está pasando realmente. Observar que se repite. Observar qué parte del problema es ruido y qué parte es estructura. Esa pausa es la verdadera ventaja silenciosa. No se ve en Instagram. No se presume. No genera aplausos inmediatos. Pero con el tiempo, crea resultados inevitables. El 99% vive ocupado. El 1% vive enfocado. Y el enfoque nace de la claridad. Aquí aparece otra verdad incómoda. La mayoría no piensa mal, piensa desordenado. Tiene ideas sueltas, intenciones buenas, deseos legítimos, pero no las organiza. Es como intentar construir una casa con materiales regados por el suelo. Todo está ahí, pero sin orden, no hay estructura. El pensamiento del 1% funciona como un sistema matemático simple. No complicado. No avanzado. Simple. Si hago A repetidamente, obtengo B. Si elimino C, reduzco D. Si sostengo E durante suficiente tiempo, el resultado aparece. Mientras el 99% se pregunta ¿por qué siempre me pasa esto? El 1% se pregunta ¿qué estoy haciendo de forma consistente para que esto ocurra? Esa pregunta duele al principio, porque devuelve la responsabilidad, pero también devuelve el poder. El error invisible del 99% es creer que pensar distinto es algo natural. No lo es. Es un entrenamiento. Nadie nace pensando en sistemas. Se aprende. Y la buena noticia es esta. Si se aprende, se puede reaprender. No necesitas ser genio. No necesitas títulos. No necesitas fórmulas complicadas. Necesitas una sola cosa para empezar. Disposición a dejar de reaccionar y empezar a observar. Este audiolibro no existe para decirte qué hacer con tu dinero. Existe para enseñarte cómo pensar antes de tocarlo. Porque cuando el pensamiento cambia, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los hábitos cambian. Y cuando los hábitos cambian, el resultado ya no es cuestión de suerte. En el siguiente capítulo vamos a construir la base de todo este proceso. Cómo pensar con claridad en un mundo lleno de ruido. Porque sin claridad, ninguna estrategia funciona. Capítulo 2. Pensar con claridad en un mundo ruidoso. La claridad no es un talento. Es una habilidad que se entrena. Y, paradójicamente, vivimos en la época menos clara de la historia. Nunca antes hubo tanta información disponible. Nunca antes hubo tantas opiniones, consejos, gurús, gráficos, alertas, noticias y oportunidades imperdibles. El ruido es constante. Y el ruido no solo confunde, cansa. La mayoría de las personas no está perdida porque no sepa qué hacer. Está perdida porque escucha demasiadas voces al mismo tiempo. Una dice ahorra. Otra dice invierte. Otra dice disfruta la vida. Otra dice si no haces esto ahora, te quedarás atrás. El resultado no es acción. Es parálisis. El 99% cree que pensar con claridad significa saber más. El 1% sabe que pensar con claridad significa eliminar. Eliminar ruido. Eliminar urgencias falsas. Eliminar decisiones que no importan. Aquí aparece una idea fundamental. La claridad no se crea agregando información, sino reduciendo estímulos. La mente humana no colapsa por falta de capacidad, colapsa por exceso de entrada. Cuando todo parece importante, nada lo es. Y en finanzas, esto se traduce en decisiones erráticas.
Cambiar de estrategia cada mes. Perseguir oportunidades sin entenderlas. Mover dinero sin un criterio estable. El pensamiento claro empieza con una pregunta incómoda. ¿Qué parte de esto realmente importa? El 1% hace esta pregunta constantemente, mientras la mayoría reacciona a cada noticia, a cada caída, a cada tendencia. El 1% filtra. No porque ignore la realidad, sino porque entiende algo clave. No toda información merece una decisión. Aquí hay una distinción que cambia todo. Información no es dirección. Puedes saber mucho y avanzar poco. Puedes saber poco y avanzar con precisión. La claridad no busca abarcarlo todo. Busca enfocar. El 1% no intenta ganar en todos los frentes. Elige pocos principios y los sigue con disciplina. Esto aplica igual para el dinero que para la vida. Una mente clara funciona con reglas simples. Reglas que no cambian con el estado de ánimo. Reglas que no dependen de la emoción del día. Reglas que reducen el desgaste mental. El 99% decide cada día desde cero. El 1% decide una vez y ejecuta muchas veces. Esa es una diferencia brutal. Cuando una persona no tiene claridad, cada decisión se vuelve pesada. Cada gasto genera culpa. Cada inversión genera ansiedad. Cada oportunidad genera miedo a equivocarse. No porque sea mala decisión, sino porque no hay marco. Sin marco mental, todo pesa. El pensamiento claro construye ese marco. Y ese marco empieza por algo muy simple. Definir que no es prioridad. El 1% tiene una habilidad poco glamorosa pero poderosa. Sabe decir no. No a negocios que no entiende. No a estilos de vida que no puede sostener. No a compararse con ritmos ajenos. Cada no bien puesto protege energía mental. Y la energía mental es un recurso financiero invisible. Cuando una persona vive mentalmente agotada, toma malas decisiones. No porque quiera, sino porque su mente busca descanso inmediato. Compra para aliviar. Gasta para sentir control. Decide rápido para salir del malestar. La claridad rompe ese ciclo. Pensar con claridad no es pensar frío. Es pensar con espacio. Espacio entre el estímulo y la respuesta. Espacio entre el deseo y la acción. Espacio entre el problema y la solución. Ese espacio es donde vive el criterio. El 1% cultiva ese espacio conscientemente. No se apresura a opinar. No se apresura a actuar. No se apresura a cambiar de rumbo. Sabe que la prisa es enemiga de la estructura. Mientras el 99% confunde movimiento con progreso. El 1% entiende que avanzar lento pero firme es avanzar más lejos. La claridad también implica aceptar algo incómodo. No necesitas una estrategia perfecta, necesitas una estrategia consistente. La mente promedio busca la mejor opción. La mente clara busca la opción que pueda sostener en el tiempo. Aquí hay otra diferencia silenciosa. El 99% optimiza para sentirse bien hoy. El 1% optimiza para no sufrir mañana. Eso no significa sacrificio eterno. Significa diseño consciente. Diseñar una vida financiera donde las decisiones no se tomen desde el cansancio, sino desde el orden. El pensamiento claro no elimina problemas. Los organiza. Y cuando un problema está organizado, deja de parecer gigante. Una deuda deja de ser un monstruo y se vuelve una cifra con pasos. Un ingreso irregular deja de ser caos y se vuelve un promedio manejable. Un objetivo grande deja de abrumar y se divide en etapas. Eso es claridad aplicada. El 99% vive reaccionando a los números. El 1% diseña el sistema que genera esos números. Y ese diseño empieza en la mente. Por eso, antes de hablar de dinero, este audiolibro insiste en pensamiento. Porque sin claridad mental, cualquier estrategia se convierte en estrés. Pensar con claridad no significa eliminar emociones. Significa no dejar que las emociones decidan. Las emociones informan. La estructura decide. Cuando una persona aprende a separar ambas cosas, su vida financiera se estabiliza.
No porque gane más de inmediato, sino porque deja de sabotearse. El ruido externo seguirá existiendo. Las noticias seguirán llegando. Las comparaciones seguirán apareciendo. La diferencia es que ahora no gobiernan tu mente. La claridad no es silencio absoluto. Es saber qué escuchar y qué ignorar. En el próximo capítulo vamos a dar el siguiente paso lógico. Cómo convertir ese orden mental en algo todavía más poderoso. Aprender a ver patrones donde otros solo ven problemas. Porque cuando identificas patrones, dejas de reaccionar al presente y empiezas a anticipar el futuro. Capítulo 3. Del caos al patrón. Para la mayoría de las personas, la vida financiera se siente caótica. Ingresos que suben y bajan. Gastos que aparecen sin avisar. Meses buenos seguidos de meses difíciles. Desde dentro, todo parece desorden. Pero el caos casi nunca es real. Lo que suele faltar no es control, es perspectiva. El 99% mira los problemas financieros como eventos aislados. Un gasto inesperado aquí. Una mala decisión allá. Una racha de mala suerte. El 1% mira lo mismo y ve un patrón. Esta es una de las habilidades más importantes del pensamiento del éxito. Aprender a conectar puntos en el tiempo. Nada importante ocurre de golpe. Ni el fracaso, ni la estabilidad, ni la riqueza. Todo es acumulativo. Un pequeño error repetido durante años pesa más que un gran error ocasional. Una buena decisión sostenida vale más que un golpe de suerte. El caos es, en realidad, un patrón que aún no has identificado. La mente promedio se queda atrapada en el síntoma. Este mes fue difícil. Este gasto me desordenó. Este ingreso no alcanzó. La mente entrenada va más allá y se pregunta, ¿qué se repite aquí? Esa pregunta cambia la relación con el dinero, porque cuando identificas un patrón, recuperas poder, y cuando no lo ves, solo reaccionas. Un patrón no es algo complicado. No requiere fórmulas avanzadas ni gráficos complejos. Un patrón es una secuencia. Esto pasa. Entonces hago esto. Y el resultado siempre es similar. El 1% se obsesiona con estas secuencias. No para castigarse, sino para entenderse. Por ejemplo, cada vez que hay estrés emocional, gasto más. Cada vez que me siento seguro, dejo de revisar mis números. Cada vez que gano un poco más, subo mi estilo de vida. Eso no es mala suerte. Es estructura. La mayoría no quiere ver estos patrones porque incomodan. Obligan a aceptar que los resultados no son casuales. Pero también traen una buena noticia. Si el resultado tiene patrón, puede modificarse. El pensamiento del 1% no juzga. Observa. No dice soy malo con el dinero. Dice cuando ocurre X, hago Y. Eso transforma el problema en algo manejable. El caos abruma porque parece infinito. El patrón calma porque tiene forma. Aquí aparece una diferencia clave entre pensar emocionalmente y pensar estructuralmente. La emoción pregunta, ¿por qué me pasa esto? La estructura pregunta, ¿cuántas veces ha pasado y en qué condiciones? Una busca desahogo. La otra busca diseño. Ver patrones no elimina emociones, pero las ordena. Cuando una persona empieza a detectar patrones, deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a sentirse autora de su sistema. El 99% reacciona al presente. El 1% estudia el pasado para diseñar el futuro. Y lo hace con frialdad amable. No se culpa por errores pasados. Los usa como datos. Cada error se vuelve información. Cada repetición se vuelve una señal. La mayoría desperdicia sus errores porque solo los sufre. El 1% los capitaliza porque los analiza. Esto es pensamiento matemático aplicado a la vida. No se trata de números sofisticados, sino de lógica básica. Si algo ocurre una vez, puede ser azar. Si ocurre 2 veces, es coincidencia. Si ocurre 3 veces, es un patrón. Y los patrones no se ignoran, se ajustan.
El dinero responde mejor a ajustes pequeños y constantes que a cambios radicales impulsivos. La mente reactiva busca soluciones grandes. La mente estructurada busca correcciones precisas. Una persona atrapada en el caos intenta arreglar todo de golpe. Una persona que ve patrones cambia una cosa clave y deja que el sistema haga el resto. Aquí está una de las razones por las que el 1% parece avanzar sin drama. No intenta controlar todo. Controla las palancas correctas. Identifica qué decisiones generan el 80% de sus resultados y enfoca ahí su energía. El 99% gasta energía en todo. El 1% la invierte en lo esencial. Ver patrones también implica aceptar que no todo problema es urgente. Algunos problemas son solo ruidos temporales. Otros son fallas estructurales. La mente entrenada sabe distinguirlos. Un gasto inesperado no siempre es un problema. Un patrón de gastos inesperados, sí. Un mes malo no define nada. Una secuencia de meses malos dice mucho. Cuando empiezas a pensar así, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se vuelve un lenguaje que puedes aprender a leer. Cada número cuenta una historia. Cada hábito deja una huella. El 1% no se asusta de los números. Los observa como indicadores. No pregunta, ¿me gusta este número? Pregunta, ¿qué me está diciendo? El caos asusta porque parece no tener sentido. El patrón tranquiliza porque revela estructura. Y cuando hay estructura, hay margen de acción. Este capítulo marca un punto de quiebre. Pasas de vivir reaccionando a empezar a anticipar. Porque quien ve patrones, no espera a que el problema explote. Ajusta antes. Y esa anticipación es una de las mayores ventajas financieras invisibles. En el siguiente capítulo vamos a llevar este pensamiento un paso más allá. Cómo usar matemática simple, no académica, sino práctica, para tomar decisiones financieras más claras, más frías y mucho más humanas. Porque cuando entiendes la lógica detrás de tus decisiones, el dinero deja de ser un misterio y empieza a obedecer a tu diseño. Antes de continuar, quiero decirte algo importante. Si este contenido te está ayudando a ver tu dinero y tu forma de pensar con más claridad, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas ni promesas rápidas. Hablamos de pensamiento estructurado, decisiones conscientes y sistemas reales que se construyen con el tiempo. Al suscribirte, te aseguras de seguir entrenando esta forma de pensar que el 99% nunca desarrolla. Y de no perderte los próximos audiolibros donde convertimos ideas complejas en claridad práctica. Ahora sí. Sigamos. Capítulo 4. Matemática simple aplicada a la vida. Cuando se habla de pensamiento matemático, muchos se desconectan. Recuerdan fórmulas complicadas, números abstractos, exámenes difíciles. Pero el pensamiento que utiliza el 1% no tiene nada que ver con eso. No es académico. No es técnico. No es complicado. Es lógico. Y la lógica es una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas en la vida financiera. La mayoría de las personas toma decisiones desde sensaciones. Me parece bien. Creo que va a funcionar. Siento que ahora sí es el momento. El 1% también siente. Pero no decide desde ahí. Decide desde relaciones simples de causa y efecto. Si hago esto, ¿qué pasa después? Si lo repito, ¿qué ocurre en 6 meses? Si no lo hago, ¿qué problema evito? Eso es matemática aplicada a la vida. No números complejos, sino secuencias claras. El 99% se pregunta si algo es buena idea. El 1% se pregunta si algo es sostenible. Ahí está el quiebre. Una decisión no se evalúa por cómo se siente hoy, sino por cómo se comporta cuando se repite en el tiempo. El dinero no premia la intensidad, premia la constancia. Y la constancia se construye con decisiones que tengan sentido lógico, no emocional. Aquí hay un principio simple que casi nadie usa. Todo gasto, todo hábito, toda inversión tiene una tasa de repetición. Si haces algo una vez, el impacto es pequeño. Si lo haces cada semana, cambia tu estructura. Si lo haces cada día,
Define tu resultado. La mente promedio subestima lo pequeño porque no ve el acumulado. La mente entrenada piensa en suma progresiva. No pregunta ¿cuánto es esto ahora? Pregunta ¿cuánto será si lo mantengo? Ese cambio de enfoque transforma por completo la relación con el dinero. Una compra impulsiva no arruina nada, hasta que se vuelve rutina. Un pequeño ahorro no parece relevante, hasta que se vuelve hábito. La matemática simple entiende algo que la emoción ignora. Los resultados grandes rara vez vienen de acciones grandes. Vienen de acciones pequeñas sostenidas. El 1% no busca decisiones heroicas. Busca decisiones repetibles. Por eso evita estructuras que dependan de motivación constante. La motivación es inestable. La lógica no. Una mente estructurada diseña decisiones que funcionen incluso en días malos. Por ejemplo, no depende de tener ganas para ahorrar. Automatiza. No depende de recordar para invertir. Sistematiza. No depende de fuerza de voluntad. Depende de diseño. Eso es matemática aplicada. Diseñar un sistema donde el resultado sea la consecuencia natural, no el esfuerzo constante. El 99% pelea contra sí mismo. El 1% se organiza para no tener que pelear. Aquí aparece otro principio clave. Una buena decisión reduce decisiones futuras. Si cada mes tienes que decidir si ahorras o no, estás perdiendo energía. Si decides una vez y automatizas, ganas claridad. El pensamiento lógico busca reducir fricción mental. Menos decisiones innecesarias. Menos dudas repetidas. Menos desgaste emocional. La mente promedio se agota porque todo lo decide en tiempo real. La mente estructurada decide con anticipación. Eso no la vuelve rígida. La vuelve estable. La matemática simple también enseña algo importante. No todo crecimiento es progreso. Más ingresos no siempre significan mejor estructura. A veces solo amplifican errores existentes. Si una persona gasta el 100% de lo que gana, ganar más solo escala el problema. El 1% entiende esto y actúa en consecuencia. No aumenta su nivel de vida antes de fortalecer su sistema. Primero ordena, luego expande. El 99% hace lo contrario. Primero sube el gasto. Luego intenta ajustar. Y vive en tensión constante. La lógica financiera pregunta: ¿qué pasa si mis ingresos bajan? ¿Qué pasa si suben? ¿Qué parte de mi estructura aguanta el cambio y cuál se rompe? Estas preguntas no son pesimistas. Son preventivas. El pensamiento lógico no espera a que el problema ocurra para reaccionar. Lo anticipa. Por eso el 1% parece frío en sus decisiones. No es frialdad. Es previsión. Y la previsión es una forma de cuidado. Cuidar tu futuro. Cuidar tu tranquilidad. Cuidar tu energía. La matemática simple también enseña a priorizar. No todas las decisiones valen lo mismo. Algunas tienen impacto marginal. Otras cambian toda la estructura. El 1% aprende a identificar estas decisiones clave y enfocar ahí su atención. No intenta optimizar todo. Optimiza lo que mueve la aguja. Mientras el 99% se pierde en detalles. El 1% ajusta lo esencial. Y lo hace con paciencia. Porque entiende que los sistemas no responden de inmediato. Responden con retraso. Ese retraso confunde a la mayoría. Hace una buena decisión hoy y no ve resultados mañana, entonces abandona. El 1% sabe esperar. No por fe ciega, sino porque entiende el proceso. La matemática simple sabe que entre causa y efecto hay tiempo. Y ese tiempo no es señal de fracaso, es parte del diseño. Este capítulo marca un cambio importante. Dejar de decidir desde la sensación. Y empezar a decidir desde la lógica amable. Una lógica que no niega emociones, pero no les entrega el volante. En el próximo capítulo vamos a profundizar en esto desde otro ángulo. Cómo tomar decisiones frías, sin perder humanidad. Porque pensar con estructura no significa volverte duro. Significa volverte congruente.
Y ahí es donde el verdadero cambio se consolida. Capítulo 5. Decisiones frías, pero profundamente humanas. Cuando las personas escuchan la frase decisiones frías, suelen imaginar dureza, falta de sensibilidad, rigidez extrema. Pero el pensamiento del 1% no funciona así. No es frío porque ignore lo humano. Es frío porque protege lo humano. La mayoría de las malas decisiones financieras no nacen de la ambición. Nacen del miedo. Miedo a perder. Miedo a quedarse atrás. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Y el miedo es un mal consejero cuando toma el volante. El 99% decide desde la emoción del momento. No porque sea débil, sino porque nunca aprendió a separar emoción de dirección. Siente ansiedad y actúa. Siente euforia y actúa. Siente presión y actúa. El problema no es sentir. El problema es decidir mientras se siente. El 1% aprende una habilidad silenciosa. Postergar la decisión, no la emoción. Permite sentir lo que haya que sentir, pero no actúa hasta que la mente recupera estabilidad. Eso es autocontrol aplicado. Y el autocontrol no es represión. Es respeto por el futuro. Las decisiones frías no se toman con el corazón apagado. Se toman con el corazón protegido. Aquí hay una verdad incómoda. Muchas decisiones financieras que se justifican como humanas, en realidad son impulsivas. Comprar para calmar ansiedad. Ayudar cuando no se puede. Gastar para pertenecer. Invertir para no sentirse atrás. Todo eso nace de emociones legítimas, pero genera consecuencias duras. El 1% entiende algo clave. Una decisión que hoy parece empática puede convertirse mañana en una carga. Por eso no decide para agradar al momento. Decide para sostener en el tiempo. Esto no lo vuelve insensible. Lo vuelve responsable. Responsable con su energía. Responsable con sus límites. Responsable con las personas que dependen de él. Las decisiones frías crean estabilidad. Y la estabilidad es una forma profunda de amor. Amor propio. Amor hacia la familia. Amor hacia el futuro. El pensamiento del 1% introduce una pregunta que la mayoría evita. ¿Qué versión de mí estoy protegiendo con esta decisión? No la versión que quiere alivio inmediato, sino la versión que quiere paz a largo plazo. Esa pregunta cambia por completo la forma de elegir. La mente promedio decide para cerrar el malestar actual. La mente entrenada decide para no crearlo de nuevo. Aquí aparece otro principio importante. No toda decisión debe sentirse bien al inicio. Algunas decisiones correctas incomodan. Poner límites. Decir no. Esperar. Reducir. El 99% huye de esa incomodidad. El 1% la atraviesa con conciencia. No porque disfrute el sacrificio, sino porque entiende el intercambio. Incomodidad breve hoy. Tranquilidad larga mañana. Las decisiones frías no eliminan el dolor. Lo administran. Prefieren un dolor pequeño y controlado, antes que uno grande e impredecible. Este tipo de pensamiento evita muchos dramas financieros que nunca llegan a existir. No porque la vida sea perfecta, sino porque está diseñada con margen. El 1% no vive al límite. Vive con espacio. Espacio financiero. Espacio emocional. Espacio mental. Y ese espacio se crea con decisiones que no se toman en caliente. Aquí hay otra diferencia silenciosa. El 99% confunde reacción con autenticidad. El 1% entiende que autenticidad sin estructura es caos. Ser humano no significa actuar todo lo que se siente. Significa entender lo que se siente y elegir con criterio. Las decisiones frías honran esa madurez. No niegan emociones. Las escuchan y luego deciden. Este tipo de pensamiento también cambia la relación con el error. La mente reactiva se castiga. La mente estructurada ajusta. Cuando una decisión no funciona, el 1% no se derrumba ni se justifica. Analiza. ¿Qué variable falló?
¿Qué supuse mal? ¿Qué puedo corregir sin dramatizar? Esa neutralidad emocional frente al error es una ventaja enorme. Permite aprender sin culpa. Permite avanzar sin miedo. El 99% evita decisiones grandes por miedo a equivocarse. El 1% decide con cuidado, sabiendo que puede ajustar. Porque no decide desde la impulsividad. Decide desde el diseño. Las decisiones frías también reducen el desgaste relacional. Muchos conflictos familiares y de pareja nacen de dinero mal decidido emocionalmente. Promesas que no se podían sostener. Ayudas dadas desde la culpa. Gastos hechos para evitar conversaciones difíciles. El 1% entiende que una conversación incómoda hoy evita un conflicto enorme mañana. Y decide en consecuencia. No posterga decisiones importantes por miedo al conflicto. Las aborda con claridad. Eso también es humanidad. Humanidad madura. Este capítulo marca otro quiebre interno. Dejar de decidir para sentir alivio. Y empezar a decidir para construir estabilidad. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo todavía más silencioso. La disciplina invisible. Esa que no se ve, no se presume, pero que termina separando definitivamente al 1% del resto. Porque cuando la disciplina se vuelve identidad, el éxito deja de ser un evento. Y se convierte en consecuencia. Capítulo 6. La ventaja silenciosa de la disciplina. La disciplina no es popular. No vende. No se presume. No genera likes ni admiración inmediata. Y, sin embargo, es una de las mayores ventajas del 1%. No la disciplina ruidosa, exagerada, basada en fuerza de voluntad, sino la disciplina invisible. Esa que ocurre cuando nadie mira. Esa que no necesita motivación diaria. Esa que se vuelve identidad. El 99% ve la disciplina como sacrificio. El 1% la ve como liberación. Porque entiende algo que casi nadie comprende. La verdadera esclavitud no es la rutina, es la improvisación constante. Cuando una persona no tiene disciplina, su vida financiera depende del estado de ánimo, de la energía del día, de la presión externa. Cada mes es distinto. Cada decisión se siente pesada. Cada ajuste parece un drama. La disciplina invisible elimina esa carga. No porque haga la vida más rígida, sino porque reduce el desgaste mental. El 1% no decide cada día si va a actuar bien. Ya decidió quién es. Y desde ahí, actúa. Aquí está una diferencia profunda. El 99% intenta comportarse como alguien disciplinado. El 1% se convierte en alguien disciplinado. La identidad cambia todo. Cuando la disciplina es identidad, no se siente como esfuerzo. Se siente como coherencia. No ahorrar duele más que ahorrar. No revisar números incomoda más que revisarlos. No sostener un sistema genera más ansiedad que cumplirlo. Eso es cuando la disciplina deja de ser una tarea y se vuelve una forma de habitar la vida. La disciplina invisible no es extrema. Es simple. Consiste en hacer pocas cosas bien. Muchas veces. El 99% busca cambios grandes. El 1% busca ritmos sostenibles. No quiere transformar su vida en un mes. Quiere que su vida funcione en 10 años. Por eso no se compromete con planes heroicos. Se compromete con hábitos realistas. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría fracasa no porque sus metas sean demasiado grandes, sino porque sus hábitos son demasiado frágiles. Dependen de motivación, de tiempo perfecto, de condiciones ideales. La disciplina invisible no depende de nada de eso. Funciona en días buenos y en días malos. En meses fáciles y en meses difíciles. No es espectacular. Es consistente. Y la consistencia, aplicada al dinero, es una fuerza imparable. El 1% no se emociona cuando gana más. No se deprime cuando gana menos. Mantiene el mismo comportamiento. Eso es disciplina emocional aplicada a las finanzas. Mientras el 99% cambia su forma de vivir según el ingreso del mes.
El 1% mantiene su estructura y deja que el sistema absorba las variaciones. Por eso su vida financiera es estable incluso cuando el entorno no lo es. La disciplina invisible también protege contra el autoengaño. La mente humana es experta en justificar. Este mes fue especial. Me lo merecía. Luego lo compenso. El 1% no discute con su sistema. Lo respeta. No porque sea rígido, sino porque confía en el diseño que construyó cuando estaba lúcido. La disciplina no es desconfianza hacia uno mismo. Es cuidado. Cuidado de no tomar decisiones importantes en estados mentales inestables. El 1% entiende que no siempre estará claro, motivado o enfocado, y diseña su vida financiera para funcionar incluso en esos momentos. Eso es inteligencia práctica. La disciplina invisible también crea algo que el dinero no puede comprar. Tranquilidad. Saber que pase lo que pase, hay estructura. Saber que no todo depende de decisiones impulsivas. Saber que hay un marco que sostiene. Esa tranquilidad permite pensar mejor, arriesgar con más criterio y vivir con menos miedo. El 99% vive en tensión constante. El 1% vive con margen. No porque tenga todo resuelto, sino porque su disciplina creó espacio. Espacio financiero, espacio mental, espacio emocional. La disciplina invisible no es perfección. Es compromiso. Compromiso con procesos, no con resultados inmediatos. El 1% no se desespera si algo tarda. Sabe que lo importante no es el ritmo del mercado, sino la solidez del sistema. Este capítulo deja algo claro. La disciplina no es una etapa que se supera. Es un pilar que se sostiene. Y cuando ese pilar está firme, todo lo demás se vuelve más simple. En el próximo capítulo vamos a ver cómo esta disciplina se combina con algo esencial. El pensamiento a largo plazo. Porque el verdadero poder no está en ganar rápido, sino en durar. Y quien dura, termina ganando. Capítulo 7. Pensar a largo plazo, donde el 1% realmente se separa. La mayoría de las personas piensa en plazos cortos, no por falta de visión, sino por supervivencia. Cuando el presente aprieta, el futuro se vuelve borroso. Cuando hay urgencia, el largo plazo parece un lujo. Pero aquí está una de las diferencias más profundas y menos visibles entre el 99% y el 1%. El horizonte temporal. El 99% piensa en semanas. El 1% piensa en años. No porque ignore el presente, sino porque entiende que el presente es consecuencia del pasado. El pensamiento a largo plazo no es optimismo ingenuo. Es realismo estructurado. El 1% sabe que casi nada importante ocurre rápido. Ni el patrimonio, ni la estabilidad, ni la libertad. Todo lo que vale la pena tarda. Y esa comprensión cambia por completo la forma de decidir. La mente promedio pregunta, ¿esto me conviene ahora? La mente entrenada pregunta, ¿esto me sigue conviniendo dentro de 5 años? Esa sola pregunta elimina muchas malas decisiones. Gastos que parecen pequeños hoy, pero se vuelven pesados mañana. Ingresos que parecen atractivos ahora, pero destruyen tiempo y energía después. Compromisos que hoy dan alivio, pero mañana quitan libertad. El pensamiento a largo plazo filtra. No todo lo que da placer inmediato merece continuidad. No todo lo que incomoda hoy debe evitarse. El 1% acepta intercambios temporales. Sabe que algunas decisiones correctas se sienten lentas, aburridas o poco emocionantes al inicio. Pero también sabe que la emoción no construye sistemas. La persistencia, sí. Aquí hay una verdad incómoda. El corto plazo es adictivo. Da resultados rápidos. Recompensas inmediatas. Sensación de avance. Pero también genera dependencia. La persona que vive solo para el corto plazo necesita estímulos constantes para sentirse bien. Y eso se refleja en su vida financiera. Cambios de estrategia frecuentes. Búsqueda permanente de la próxima oportunidad.
Impaciencia ante procesos normales. El 1% rompe esa adicción. No persigue resultados inmediatos. Persigue trayectorias. Una trayectoria es una dirección sostenida en el tiempo. No se define por un mes, sino por una secuencia coherente de decisiones. El pensamiento a largo plazo también cambia la relación con el error. El 99% ve un error como algo que arruina el plan. El 1% lo ve como parte del proceso. Porque cuando piensas en años, un tropiezo no define nada. Se corrige. Se ajusta. Se sigue. La mente de corto plazo dramatiza. La mente de largo plazo calibra. Eso le da una enorme ventaja emocional. No vive montada en picos de euforia y caída. Mantiene un ritmo. Y el ritmo es lo que permite sostener esfuerzos sin quemarse. El pensamiento a largo plazo también redefine el éxito. Para el 99%, éxito es llegar rápido. Para el 1%, éxito es no caerse después. Prefiere crecer más lento, pero sin retrocesos dolorosos. Prefiere estructuras sólidas a resultados frágiles. Esto se nota especialmente cuando llegan momentos difíciles. Crisis económicas, cambios inesperados, pérdidas temporales. El 99% entra en pánico porque su sistema estaba diseñado para el corto plazo. El 1% se ajusta porque su sistema contemplaba la variabilidad. No es que no sufra, es que no improvisa. El largo plazo también exige paciencia con uno mismo. No todo se entiende de inmediato. No todo se domina rápido. El 1% se permite aprender lento. Repetir. Corregir. No se exige perfección. Se exige continuidad. Y esa continuidad, con el tiempo, compone resultados que parecen extraordinarios, pero que fueron construidos de manera ordinaria. El 99% subestima lo que 5 años de decisiones coherentes pueden hacer. El 1% lo apuesta todo a eso, porque sabe que el tiempo, bien usado, es el mayor multiplicador. No el dinero, no la suerte, no el talento. El tiempo alineado con decisiones correctas. Este capítulo deja una idea central. No necesitas tomar mejores decisiones hoy. Necesitas tomar decisiones que sigan siendo buenas mañana. Ese es el verdadero pensamiento estratégico. En el próximo capítulo vamos a cerrar el círculo. Cómo crear sistemas que sigan funcionando incluso cuando tú no estás, no tienes energía o no puedes estar encima. Porque cuando el sistema trabaja por ti, el esfuerzo deja de ser el centro. Y la libertad empieza a aparecer. Capítulo 8. Sistemas que trabajan incluso cuando tú no estás. Hay un punto en el camino donde el esfuerzo deja de ser suficiente. No porque no funcione, sino porque no escala. La mayoría de las personas vive atrapada en una lógica peligrosa. Si quiero más resultados, debo poner más energía, más horas, más atención, más desgaste. Y aunque al inicio eso puede funcionar, con el tiempo se vuelve una trampa. El 1% entiende algo fundamental. El esfuerzo es limitado, los sistemas no. Por eso no construye su vida financiera alrededor de lo que hace cada día, sino alrededor de lo que sucede incluso cuando no hace nada. Esa es la diferencia entre trabajar para el dinero y diseñar estructuras donde el dinero responde a un orden. El 99% depende de estar presente. El 1% depende de que el sistema esté bien diseñado. Aquí aparece una palabra clave: automatización. Pero no solo tecnológica, mental, emocional y financiera. Un sistema es una decisión que ya no tienes que volver a tomar. Cuando algo está sistematizado, deja de consumir energía mental. No te preguntas si hacerlo. Simplemente ocurre. El 1% vive rodeado de este tipo de decisiones erradas. Ahorros automáticos. Reglas claras para gastar. Criterios definidos para invertir. Límites establecidos para comprometerse. Nada de eso es espectacular. Pero todo junto es poderoso. La mayoría no crea sistemas porque confunde libertad con improvisación. Cree que tener opciones abiertas es libertad.
cuando en realidad eso suele generar ansiedad. El 1% entiende que la verdadera libertad viene de reducir decisiones innecesarias, menos decisiones diarias, más claridad estructural. Eso libera energía para lo importante. Un sistema bien diseñado no te quita humanidad, te la devuelve. Te permite estar presente con tu familia, pensar con calma, vivir sin la sensación constante de estar apagando incendios. Los sistemas también protegen contra tus propios estados emocionales. El 1% no confía en sentirse bien todos los días. Confía en su estructura. Sabe que habrá días de cansancio, duda o distracción. Y diseña su vida financiera para que esos días no arruinen nada. Eso es madurez. El 99% toma decisiones cuando se siente bien. Y paga las consecuencias cuando no. El 1% decide cuando está lúcido. Y ejecuta incluso cuando no lo está. Por eso sus resultados son estables. Los sistemas también permiten crecer sin perder control. Cuando una persona crece sin sistema, el desorden escala. Más ingresos, más caos. Más oportunidades, más estrés. El 1% hace lo contrario. Primero construye el sistema. Luego permite el crecimiento. Así, cuando llegan más ingresos, no cambian sus decisiones, solo cambian los números. El sistema absorbe el aumento sin romperse. Esto explica por qué muchas personas ganan más dinero, y aún así viven peor. Nunca diseñaron la estructura antes de expandirse. El sistema también define cuándo no hacer algo. No todo lo posible es conveniente. No toda oportunidad merece atención. El 1% tiene criterios claros de entrada y salida. No decide desde la emoción del momento. Decide desde reglas previas. Eso reduce errores costosos. Un sistema no garantiza éxito inmediato, pero sí evita fracasos repetidos. Y evitar fracasos grandes es una forma silenciosa de avanzar. El 99% busca oportunidades extraordinarias. El 1% evita errores ordinarios. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, produce resultados enormes. Los sistemas también permiten delegar. No solo tareas, sino responsabilidades mentales. Cuando algo está claro, puede ser compartido, explicado, repetido. Cuando todo vive en tu cabeza, se vuelve frágil. El 1% no centraliza todo en sí mismo. Distribuye. Y al hacerlo, se vuelve menos indispensable. Y más libre. Este capítulo deja una idea clara. La libertad financiera no llega cuando ganas más. Llega cuando tu vida deja de depender de tu presencia constante. Cuando puedes faltar un día, una semana, un mes, y el sistema sigue funcionando. Eso no es abandono. Es diseño inteligente. En el próximo capítulo vamos a cerrar el recorrido interno. Como todo este pensamiento termina moldeando algo mucho más importante que el dinero. La persona en la que te conviertes. Porque al final, el patrón más poderoso no está en los números. Está en tu identidad. Capítulo 9. El patrón final, en quién te conviertes. Después de hablar de claridad, lógica, disciplina, largo plazo y sistemas, hay una verdad que aparece con fuerza. El dinero nunca fue el centro. Fue el reflejo. El reflejo de una forma de pensar, de decidir, de sostener. El 1% no se separa del resto solo por lo que hace con el dinero, sino por en quién se convierte mientras lo administra. Este es el patrón final, el más invisible y el más poderoso. La mayoría de las personas quiere mejores resultados sin cambiar su identidad. Quiere ganar más sin pensar distinto. Quiere estabilidad sin estructura. Quiere libertad sin responsabilidad. Pero los resultados no responden a deseos. Responden a coherencia interna. El dinero no premia intenciones. Premia consistencia entre lo que piensas, decides y sostienes. El 1% entiende que cada decisión financiera es también una decisión identitaria. Cada vez que eliges ordenar en lugar de improvisar, te conviertes en alguien confiable.
Cada vez que eliges sostener en lugar de abandonar, te conviertes en alguien estable. Cada vez que eliges pensar antes de reaccionar, te conviertes en alguien estratégico. Eso no se nota en una semana. Se nota en años. Y cuando se nota, parece magia. Pero no lo es. Es identidad acumulada. La mente promedio se define por lo que siente. Hoy estoy motivado. Hoy no tengo ganas. Hoy no es el momento. El 1% se define por lo que hace incluso cuando no tiene ganas. No desde la dureza, sino desde el compromiso consigo mismo. Ese compromiso construye carácter. Y el carácter es un activo financiero invisible. Las personas confían más en quien es coherente. Las oportunidades llegan más fácil a quien es estable. Los sistemas se sostienen mejor cuando la identidad los respalda. El dinero fluye mejor hacia estructuras confiables. Por eso el verdadero cambio no ocurre cuando aprendes una técnica nueva, sino cuando adoptas una forma distinta de habitar tus decisiones. El 99% busca motivación. El 1% construye identidad. La motivación sube y baja. La identidad permanece. Cuando alguien se convierte en una persona clara, ya no necesita forzarse a ordenar. Cuando alguien se convierte en una persona disciplinada, ya no lucha contra el hábito. Cuando alguien se convierte en una persona estratégica, ya no se sabotea con impulsos constantes. El patrón final es este. El éxito financiero no se persigue. Se refleja. Refleja quién eres cuando nadie te ve. Cómo decides cuando no hay aplausos. Qué sostienes cuando no hay resultados inmediatos. Aquí aparece una verdad que cierra todo el recorrido. No necesitas convertirte en alguien distinto. Necesitas convertirte en alguien más coherente, más alineado entre pensamiento y acción, más congruente entre lo que dices querer y lo que sostienes. El 1% no es perfecto, pero es predecible consigo mismo. Y esa previsibilidad genera confianza interna. Confianza para esperar. Confianza para ajustar. Confianza para no reaccionar ante cada ruido. El 99% vive en conflicto interno. Quiere algo, pero actúa de otra forma. El 1% reduce ese conflicto. Y al hacerlo, libera energía. Energía que se convierte en foco. Foco que se convierte en sistema. Sistema que se convierte en resultado. Este capítulo no trata de dinero. Trata de quién eres cuando nadie te empuja. Porque al final, el dinero solo amplifica lo que ya existe. Amplifica el desorden. O amplifica la estructura. Amplifica la impulsividad. O amplifica la claridad. Por eso este audiolibro no te pide que hagas algo extraordinario. Te invita a algo mucho más desafiante. Pensar distinto de forma consistente. No por un mes. No por una racha. Sino como forma de vida. El patrón final no es financiero. Es humano. Y cuando ese patrón se consolida, el dinero deja de ser una preocupación constante. Y se convierte en una herramienta más. No te define. No te controla. No te persigue. Simplemente responde. En el cierre de este audiolibro vamos a integrar todo lo aprendido en una sola idea clara, simple y poderosa. Una que puedas recordar cada vez que tengas que decidir. Porque no necesitas ser genio. Necesitas método. Y ahora, ya sabes dónde empieza. No necesitas ser genio. Necesitas método. Si has llegado hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría nunca se detiene a ver. El éxito financiero no es un evento. No es un golpe de suerte. No es una idea brillante. Es una consecuencia. Una consecuencia directa de cómo piensas, cómo decides, y qué sostienes cuando nadie te observa. El 1% no vive en otro mundo. Vive bajo las mismas reglas que tú. La diferencia es que aprendió a leerlas. Aprendió a pensar con claridad cuando todo invita a la confusión. Aprendió a ver patrones donde otros solo ven problemas. Aprendió a decidir sin drama, sin impulsos, sin urgencia. Aprendió a sostener disciplina sin desgaste.
Aprendió a jugar el juego largo mientras otros se cansan en el corto. Y sobre todo, aprendió algo esencial. El dinero responde al orden. Responde a la estructura. Responde a la coherencia. Responde a los sistemas bien diseñados. No castiga errores aislados. Castiga la improvisación constante. No premia la intensidad. Premia la consistencia. Por eso este audiolibro nunca trató de fórmulas mágicas. Trató de algo mucho más poderoso, forma de pensar. Porque cuando cambias la forma de pensar, ya no necesitas estar persiguiendo resultados. Los resultados te alcanzan. El verdadero cambio no ocurre cuando ganas más dinero, sino cuando dejas de sabotearte con decisiones desordenadas. Cuando tu mente deja de correr en todas direcciones. Cuando tu energía deja de diluirse. Cuando tu vida financiera deja de depender del estado de ánimo del mes. Ahí ocurre el quiebre. No porque todo sea perfecto, sino porque todo empieza a tener sentido. Este es el punto donde el caos se vuelve sistema, donde la ansiedad se vuelve criterio, donde el esfuerzo se vuelve diseño. Y ahora sabes algo que ya no puedes desaber. Cada decisión que tomas hoy es un voto por la persona financiera que serás mañana. No necesitas ser genio. No necesitas entenderlo todo. No necesitas hacerlo rápido. Necesitas método. Y necesitas sostenerlo. Si algo de este audiolibro se queda contigo, que sea esto. Piensa más claro que la mayoría. Decide con más estructura que la mayoría. Y el resultado será inevitable. El 1% no es especial. Es intencional. Y eso también está a tu alcance. Si este audiolibro te ayudó a pensar con más claridad, suscríbete al canal. Aquí no perseguimos atajos. Construimos criterio, sistemas y libertad financiera real. Nos vemos en el próximo audiolibro.